pasión por la educación y cultura a todos los peruanos llega a sus hogares con Encuentro con la Ciencia, con el científico Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo Encuentro con la Ciencia. Estamos con dos sociólogos, no sé si decir sociólogos de la ciencia o de los científicos, pero son sociólogos que también una ciencia, con Sebastián Zárate y Fernando Rivera. Sí. Católica San Marcos, se han unido para aquí hacer un sándwich con un científico. Y ellos han tenido una reunión, un foro, hace poco en la Universidad Católica, en el que han reunido científicos, sociólogos, para analizar el tema de la relación entre la ciencia, la tecnología y la sociedad. Ese fue el tema. Cuéntanos, Sebastián. Sí, bueno, muchas gracias, doctor Montoya, por la invitación. Bueno, efectivamente, el encuentro se llama el primer encuentro de ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Lo realizamos ya hace algunas semanas, ¿no?, en la Universidad Católica, y la idea fue justamente convocar a especialistas, científicos, ¿no?, gente de ciencias sociales, prácticamente personas interesadas en los temas de ciencia, tecnología, sociedad, ¿no?, que es un enfoque que se viene trabajando ya hace unas décadas en la región, y lo que nos interesa en esa oportunidad, en lo que nos interesó en esa oportunidad fue un poco rescatar la tradición peruana de estudios sociales de la ciencia que un poco se llegó a dispersar en un momento, ¿no? Entonces nuestro trabajo como Sidereus Nuncius, que es el grupo que hemos formado, la asociación, ¿no?, es un poco rescatar esa tradición peruana de investigación de temas de ciencia, tecnología y sociedad, y tratar de difundir esos temas para que más personas puedan animarse a hacer trabajos de investigación y también hacer proyectos diversos, ¿no? Muy bien. Mira en la cámara. Y Fernando, ¿cómo es que San Marcos y la Católica se han unido en este esfuerzo? Ok. Bueno, en realidad yo fui convocado por Sebastián y por otro compañero, dos compañeros más de San Marcos, uno de ellos que se llama Luis Romero, ¿no? Sociólogos también, que si no me equivoco, más o menos en el 2014 hay pues una suerte de encuentro entre los intereses que tenía tanto Sebastián como Luis, ¿no?, sobre hablar un poco del tema de sociología de la ciencia y la tecnología, ¿no? Desde la sociología de la ciencia, ¿no?, uno de los principales sociólogos más reconocidos, que es Robert Merton, justamente. Estos intereses que tenían pues mis colegas generan que comenzamos a reunirnos a partir de ello cada fin de semana para debatir un poco acerca de estos temas, ¿no? No solamente sobre Robert Merton, sino sobre varias cosas en específicas. Tenemos por ahí también un trabajo colaborativo que hacemos con compañeros de diseño industrial, ¿no?, de otras carreras relacionadas a robótica y demás, que se llama Lima Makers, ¿no? Justamente hace poco hemos escrito un artículo acerca de esta iniciativa, esta propuesta que se llama que son los Makerspace, que es el Makerspace de Lima Makers acá en el Perú, ¿no? Y bueno, eso fue pues el riesgo de juntarnos. Somos dos hasta ahora, hasta el día de hoy somos parte de dos universidades, una de San Marcos y de Católica. Somos más o menos 8 personas hasta el día de hoy, ¿no? Y estamos en una fase entre 4 de San Marcos y 4 de Católica, que estamos ahí siempre debatiendo los fines de semana acerca de estos temas. Bueno, pero los científicos en los países desarrollados se les trata muy bien, la sociedad los trata muy bien, los engríes salen en la televisión, tienen programas. En Estados Unidos son famosos los científicos, ¿no? Pero acá la sociedad parece que no encajan los científicos. ¿A qué se debe esto?
Bueno, sí, lo que pasa es que hay distintas explicaciones, ¿no? O sea, uno puede encontrar explicaciones que tienen que ver, ¿no?, con el tema, por ejemplo, de desarrollo, ¿no? Que uno a veces lo vincula más con el desarrollo económico de algunos países, ¿no? Entonces ahí uno tiene este debate en desarrollo de los países del norte y los países del sur, ¿no? Que es un debate ya de muchas décadas, pero también hay otras explicaciones que van más por el lado cultural y social, ¿no? Que es lo que nosotros queremos también un poco trabajar, que lo que estamos tratando de ver es con el tema un poco de legitimidad de la ciencia, la institucionalización de la ciencia, la cultura científica, la cultura, ¿no?, innovación, ciencia, tecnología, que tiene que ver un poco con la receptividad que tiene no solo la ciencia dentro del laboratorio, del espacio científico, de la universidad, sino también de fuera, ¿no? En las comunidades, por ejemplo, de otras personas de la sociedad civil, ¿no?, que también están interesadas, pero que no son necesariamente científicos y que pueden estar interesados mucho en los conocimientos científicos o el expertise científico, ¿no?, y que de alguna manera también impacta sobre la vida cotidiana de las personas, ¿no?, por ejemplo, con los temas ambientales, ¿no?, que es un tema muy polémico en el país, ¿no?, y que también otros temas, por ejemplo, como las nuevas tecnologías, ¿no?, y toda esta cuestión de socialización entre, por ejemplo, los jóvenes y las nuevas tecnologías, que también es un tema bien importante, ¿no? Bueno, pero los países que no hacen ciencia son pobres, puesto que la ciencia genera conocimiento, y estamos en la sociedad, le llaman la economía del conocimiento. Si no sabes nada, estás frito. Entonces los países que no hacen ciencia compran conocimiento y cada vez más caro. Tú has mencionado, por ejemplo, Sebastián, de estos objetos tecnológicos que producto de la ciencia extranjera importamos a precio de oro, y nosotros sin ciencia exportamos materias primas a precio de materias primas, de modo que ahí hay un desbalance. Claro. Fernando, ¿tú no crees que esto, ustedes han analizado las consecuencias que puede tener si seguimos con esa misma cultura de no interesarnos en el conocimiento? Creo que sí. Si no me equivoco, hace un par de años salió un texto donde hablaba sobre uno de los ejes muy importantes dentro, por ejemplo, de lo que es la industria automotriz, ¿no? En la época, si no me equivoco, de Velasco, hubo un ingeniero que hizo el primer motor que se construyó acá en el país, ¿no? No, ese es mucho antes, sí, mucho no antes. Claro, no, pero a lo que voy es más o menos la siguiente idea, que se le cerró en parte las puertas del apoyo del Estado para poder traer implementos que podían construir el primer auto, ¿no?, hecho acá en el país. Y creo que eso es algo que hasta el día de hoy seguimos arrastrando, ¿no?, que es justamente lo que tú mencionas. ¿Por qué seguimos vendiendo o solamente dando materias primas? Porque y contaminando nuestro ambiente. Pues hace poco fui aquí por la carretera central, estos pasivos ambientales que ha dejado la minería, que nos amenazan. El Tamboraque, por ejemplo, allí cerca hay una montaña de desechos, de pasivos, sí. Y que un hueco fuerte nos lo trae aquí y estamos en grandes problemas. O sea que esta apuesta que hemos tenido a las materias primas nos ha dejado en una situación muy compleja. También podemos hablar de Chimbote, que antes era un paraíso turístico, y la industria pesquera, para sacar la anchoveta y hacer la harina, han hecho pues una suciedad total de la bahía, y que ya nadie va pues allí ni se acerca, ¿no? Claro, justamente durante el encuentro que tuvimos en Católica, estuvimos con un invitado, ¿no?, importante, que es Yuri Hocker. Él es biólogo marino, ¿no?, y él participó de un documental que se llama Pacífico, que hasta el día de hoy está en Netflix, ¿no? Nosotros tuvimos un conversatorio pequeño con él acerca de estos temas, y él mencionaba justamente esto, ¿no?, ese engaño que se le ha hecho a la gente toda la vida acá en el país, de decirnos, por ejemplo, que somos el primer país no solamente consumidor, sino también pescador a nivel de industria pesquera, industria grande, ¿no? No hablamos de la pesquería artesanal, ¿no? Y que siempre se ha dicho que nosotros
generamos o podemos obtener tantos recursos del mar que podemos pues mantener alimentados a todo el planeta, pues básicamente, ¿no? Cuando lo que se ha visto ya en los últimos años es que hemos llegado a explotar tanto los recursos marinos que ya nos hemos quedado con casi ningún recurso en el mar, ¿no? El mar peruano cada vez está no solamente contaminado con toda la basura que se contamina a diario, sino se está quedando con especies marinas. Y justamente es lo que mencionaba, el tema de la falta de políticas públicas específicas, ¿no? Para la protección, por ejemplo, de especies marinas. Es un tema importante también que hemos visto dentro del desarrollo de nuestro encuentro. Ahora, los niños, los jóvenes que deciden hacer ciencia, tienen grandes oportunidades en el extranjero, se van pues a Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, y acá tampoco hay una cultura que promueva la ciencia en los niños, ¿no? Sí, ahí justo es un tema muy importante, ¿no? Porque también tiene que ver con la ciencia y también con la investigación, ¿no? Y con lo que significa ser científico, ¿no? O científica en el Perú. Entonces hay temas que aún faltan impulsar en el Perú, ¿no? Como dice Fernando, desde las políticas públicas, que deberían enfocarse también más en promover más que en los niños puedan conocer más de primera mano qué es la ciencia, quiénes son los científicos, cuáles son las posibilidades, no solo en el Perú sino también fuera, ¿no? Ahora hay más facilidades, ¿no? que hace un tiempo para poder ir a estudiar, ¿no? No digo que hayan muchas, o sea, que sea totalmente accesible, pero es más accesible que hace algunos años, ¿no? Entonces creo que la situación está empezando a cambiar un poco, ¿no? Todavía hay dificultades, muchas dificultades muy, muy fuertes, ¿no? Pero creo que al menos por el lado de los jóvenes, puede empezar a cambiar un poco, ¿no? En cuestiones de la investigación, al menos actualmente en ciencias sociales, que es un poco donde yo tengo experiencia, sí es complicado, ¿no? Complicado conseguir personas que puedan hacer artículos en revistas indexadas, peer review, ¿no? Que es lo que se quiere para poder fortalecer el sistema de investigación, ¿no? Porque son indicadores internacionales que se miden la producción científica de un país, de una universidad, ¿no? Entonces eso falta impulsar, ¿no? Entonces uno tiene que ir prácticamente a convencer a las personas, ¿no? Ir uno mismo, movilizarse a buscar personas que puedan investigar, personas que quieran publicar, porque a veces incluso en maestría y en doctorado es complicado tener publicaciones y además de eso tener publicaciones de calidad, ¿no? Entonces falta una cultura. O sea, necesitamos fortalecer una cultura que pueda impulsar más esas iniciativas y reconocer la importancia de la investigación científica, ¿no? Bueno, pero además hay que conocer que aquellos chicos que se dedican a la ciencia desde pequeñitos, hoy día están muy bien situados en el mundo entero, en los países desarrollados, lo que significa que la ciencia en este momento es la mejor oportunidad para los niños, de modo que en el futuro sean profesionales reconocidos mundialmente, mientras que las otras carreras normalmente son pues, digamos, limitados al Perú, digamos un abogado, hasta incluso un médico, puesto que hay reglas en el mundo que protegen a sus nacionales. La ciencia, en cambio, son recibidos en cualquier parte porque no hay esas barreras. La ciencia es universal. Ahora bien, también tenemos el problema de los políticos y los científicos. Los científicos generalmente no quieren ingresar a este mundo de la política por las razones que todo el mundo conoce. La política está totalmente desprestigiada. ¿Ustedes han conversado con políticos sobre la ciencia? Sobre la ciencia en general, no tanto. Bueno, yo he sido alumno de Nicolás Lynch, ¿no? Político también, sociólogo. Él hace un par de años sacó un libro, un texto donde hablaba sobre exactamente esta relación entre el político y el científico, ¿no? Que ya se viene trabajando también en otros autores más clásicos, que es importante en realidad. Yo creo que sí, es bastante importante, a pesar de que no nos guste a muchos la política o estar dentro de ella. Creo yo personalmente que
para hacer un cambio dentro de la política sí es importante estar dentro o estar siempre al tanto de la política para poder no solamente criticarla desde ciertas esferas, ¿no? Y decir, mira cómo los políticos hacen esto y por qué no hacen lo otro, sino también es participar un poco, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, actualmente ya se ha ido viendo cómo hay pequeños grupos que se han ido dando, se han ido abriendo espacios en distintos distritos de la capital, ¿no? Que van cada vez convocando más jóvenes, niñas, niños, para que se involucren, por ejemplo, un poco con la ciencia, con esto de la astronomía, con un poco de la robótica, lo que es la educación Lego, por ejemplo, ¿no? Pero vamos, no solamente es involucrarnos en ese aspecto, sino también en el otro aspecto de cuáles son las políticas científicas específicamente para este tipo de sectores, ¿no? Para los jóvenes, para los niños. ¿Por qué no hay una política definida, ¿no? Para ese sector? Creo que es importante. Entonces, para llegar a eso, tal vez también es necesario que en cierto punto hagamos entender que hay que tener cierto tipo de participación, ¿no? Que es no escoger exactamente a cualquier tipo de político, no escoger a cualquier persona que está postulando simplemente porque pudo poner un poco de dinero para tener una participación política, sino también enseñarles que hacer política no necesariamente significa ganar dinero y generar ingresos, nada más, ¿no? Hacer política es porque realmente tienes las ganas de generar un cambio en la sociedad, ¿no? Y se pueden generar de mis maneras también. Por otro lado, tenemos también el problema de la diversidad biológica del Perú. Hay todo tipo de variedades aquí en la selva, en la sierra, en la costa, y los científicos peruanos en ese sentido tienen una ventaja porque pueden investigar sin tener que viajar sobre sus recursos naturales. De los países extranjeros como Alemania, Estados Unidos, vienen al Perú, encuentran socios científicos acá en el Perú para trabajar los recursos naturales del Perú, en tanto que ciencia, comprender cómo funcionan, cuál es su hábitat, por qué se han desarrollado y cuáles pueden ser también sus aplicaciones. Sin embargo, hay también una suerte de internacionalización de la ciencia, en el sentido que hay jóvenes en el Perú que prefieren hacer ciencia con otros países, aunque sus aplicaciones no sean tan útiles, entre comillas, para el Perú. Quieren brillar en el mundo y se interesan también poco en el Perú, ¿no? Sí, justamente ahí es un tema que no es privativo del Perú, sino también de muchos países de la región, ¿no? Este es un tema que lo vimos en Brasil, en las conferencias que hemos estado con colegas brasileños, ¿no? Que este tema de la internacionalización de la ciencia, la producción científica, y en el caso de Brasil el uso de los recursos públicos para hacer investigación, ¿no? Entonces hay diferentes posiciones al respecto, ¿no? Entonces por ejemplo, en el caso de nuestra experiencia concreta, hemos tenido mucho éxito haciendo redes, conociendo distintas comunidades de América Latina e incluso de otros países, ¿no? De fuera, que están interesados en lo que nosotros hacemos, por ejemplo, ¿no? En el caso de Perú todavía nos cuesta un poco, ¿no? Volviendo al tema de Brasil, nos comentaban de que efectivamente había esta opción de, como usted menciona, de tal vez insertarse en grupos de investigación en países del norte, donde uno tiene más recursos para investigar, etcétera, ¿no? Tiene todo un infraestructura también y tiene un montón de facilidades para hacer investigación, y que aquellas personas que deciden volver es a veces por convicción propia o porque deciden que es lo mejor para el desarrollo de sus países, etcétera. No son diferentes posiciones en donde uno a veces toma una decisión en donde puede decidir o quedarse en donde uno está o volver a su país, ¿no? Que a veces uno necesita incentivos para eso, ¿no? Entonces es complejo, ¿no? Es complejo,
pero al mismo tiempo recordar que la producción científica, al menos de países como Perú, por ejemplo, igual se va a ver afectada si es que las personas, los científicos, deciden tomar la primera opción de quedarse en los países en donde están, porque igual no se va a poder reactivar un poco todo el sistema de investigación que hay en el Perú, ¿no? Bueno, eso es muy importante, amigos, porque mucha gente piensa que un científico sufre, está triste, no lo quieren. En realidad, el científico se abre al mundo hoy en día. Está acá en el Perú, pero del exterior lo están mirando y lo llevan a congresos y hay veces los seducen para quedarse allí. Sí. Hoy en día es tal vez más difícil viajar a Arequipa que viajar a Nueva York, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si tú estás viviendo en Nueva York, trabajando en Nueva York, el pasaje que te cuesta para venir a Perú un fin de semana es una fracción pequeña de tu sueldo. Un científico allá gana $10,000 al mes y el pasaje acá pues está a 600. En cambio, si tú quieres ir a Arequipa, tu sueldo es mucho más pequeño y la fracción a veces es mayor. Sí. De modo que hoy en día la ciencia, siendo universal, siendo internacional, los chicos que se dedican a esto son realmente suertudos, pero para ello hay que darle un ambiente desde pequeño que les guste la ciencia. Y a propósito, ustedes pueden ingresar a mi página modestomontoya.com y ustedes van a ver ahí todas las actividades que realizamos. Claro, nosotros estamos muy felices, nuestros hijos que son científicos están muy bien, pero es una pena decirlo que están en el extranjero, porque los gobiernos y las empresas peruanas todavía no se despiertan, y por eso son pobres. Si fueran inteligentes estarían, sabemos, en otro planeta. Un ejemplo, alrededor del MIT, que es esta universidad científica norteamericana muy buena, están todas las empresas más grandes internacionales que se han instalado allí, son vecinas del MIT, para cruzar la calle y hacer investigaciones con los científicos. Les pagan muy bien para que hagan investigaciones para resolver sus problemas de empresa. Si nosotros nos paseamos alrededor de la Uni y Cayetano, encontramos hostales, y si vamos a San Marcos y la Católica encontramos discotecas, bares, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿eso qué significa? Que nuestros empresarios están totalmente perdidos, mientras que los de arriba se ponen de vecinos de las universidades para que investiguen con las universidades. Los nuestros no sé dónde estarán, pues, si nosotros nos divertimos. Y los muchachos que quieren más bien abrir los ojos, los llaman del extranjero, los convocan, vienen emisarios de grandes universidades del mundo a los congresos peruanos, y ahí encuentran chicos y se los llevan. A propósito, nosotros tenemos el encuentro científico internacional al que vienen gente de fuera, y hemos sido testigos que han venido científicos extranjeros, han conversado con los que participaban en el encuentro, y meses o años más tarde los han llevado, han hecho tesis con ellos en el extranjero, y muy pocos regresan porque son tan buenos que allá inmediatamente le dan todo lo necesario para que no tengan ganas de regresar. Y mientras que nuestros gobiernos, al contrario, le dan todas las razones para no regresar. Hace poco, por ejemplo, si un científico quería regresar del extranjero, por más diploma que tuviera, le daban 1.200 soles al mes. Imagínense eso. Claro, no volvían, ¿no? Nosotros hemos estado luchando, y han aumentado un poquito a 5.200 por allí. Pero bueno, en otras palabras, para ser claros, no estamos nosotros acá quejándonos por los científicos. Ellos están muy bien, los quieren mucho. Lo que nos preocupa es el futuro del país, porque si no tenemos científicos en el país, no vamos a generar conocimiento. Y si no generamos conocimiento, vamos a estar
dale con las minas, dale con quemar pescado para sobrevivir, pobres porque eso nos dan poca plata por esas cosas. Así que lo que nos preocupa es el Perú y necesitamos gobiernos que comprendan eso. Hasta ahora no encontramos ninguno. El presidente Vizcarra ha dicho que va a mejorar el estado de las universidades públicas, pero curiosamente el presupuesto es el mismo que el año pasado. Entonces, ¿cuál es la lógica, no es cierto? Entonces, acá tenemos un sanmarquino que sufre eso. Yo soy de la UNI también. En cambio, Sebastián están cada vez más lujosos. Yo enseñé en la Católica en el año 74, imagínense, era un pampón lleno de polvo, y la UNI era todo lo contrario, estaba bien, pero a partir de los 80 el Estado decidió abandonar la universidad estatal. Entran chicos muy inteligentes y al ver que no hay futuro terminan su carrera y se van, y el Perú seguirá pobre. Ok, amigos, ojo, la mejor carrera para los niños es la ciencia. La mejor situación para un país como el nuestro es tener científicos. De modo que les aconsejo que ingresen a mi sitio web modestomontoya.com, se enteren todas las posibilidades y paralelamente batallemos para que tengamos gobiernos que comprendan que estamos en la economía del conocimiento. El que conoce más tiene la mejor suerte en el mundo. De modo que, amigos, les agradezco por esta entrevista que me han concedido y esperemos seguir luchando en ese mismo sentido, en el sentido de ciencia para el... A propósito, así para provocar nomás, he fundado un partido que se llama partidodelaCiencia.com, así que ingresen allí e inscríbanse. Muchas gracias. Todavía no, pero vamos a escribir. PartidodelaCiencia.com. Amigos, será con esto hasta un próximo encuentro con la ciencia.